En México nos mueve la paz y de ahí la importancia y la realización de esta semana de prevención de violencia. Yo les voy a hablar de la epidemiología del homicidio y el suicidio en nuestro país. Y como ya les ha dicho Etienne, soy secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que lleva el tema de prevención de lesiones en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Y hoy voy a compartir datos con ustedes del Observatorio Nacional de Lesiones de Causa Externa que tenemos en la Secretaría de Salud. Durante estos breves minutos recorreré este camino, empezando por recordar un poco de dónde venimos. Y Etienne ya mencionaba el primer informe mundial sobre violencia y salud, que en el año 2002 marcó la pauta de manera importante para usar la evidencia en la toma de decisiones. Y México, unos pocos años después, en el informe que ven del lado derecho, en el 2007, hicimos nuestra primera publicación nacional sobre violencia y salud pública. En el año 2007 tuve la fortuna de entrar a trabajar a este Centro Nacional de Prevención de Lesiones y de participar en el castillo de Tully Lane, en Escocia, en la tercera reunión de hitos de la campaña global de prevención de violencia. Desde el 2007 México ha sido miembro y ha estado participando en esta alianza que lidera la Organización Mundial de la Salud, y es por ello que en el año 2008 organizamos la primera reunión de ministros de salud de las Américas, que se reunieron en Mérida en el mes de mayo de 2008 para hablar de la violencia y las lesiones como un problema de salud pública y comprometer acciones contundentes en esta materia. ¿Cuál es la epidemia? ¿Cuál es el problema? Si vemos el peso de la enfermedad en nuestro país, ese es el peso de la enfermedad, de lo que mueren los mexicanos. Y ustedes observen arriba, del lado derecho, que 5.5% de todas las muertes en el país, de todo el peso de la enfermedad, son por lesiones intencionales, pero que casi 13 de cada 100 muertos en México son por lesiones de causa externa. Pero el panorama es alarmante si nos fijamos nada más en los niños de 0 a 14 años, donde las lesiones de causa externa representan el 37% de todo el peso de la enfermedad. 15% de todos los niños mueren en tránsito y 7% de todos los menores de 14 años en México mueren asesinados, mueren por una agresión. Y tristemente, si vemos este peso de la enfermedad en la población de 15 a 49 años de edad, la lesión de causa externa sube aún más y es ocasionante del 42% del peso de la enfermedad. Pero triste y alarmantemente, 22.5% de todas las muertes en la gente joven de nuestro país son por un asesinato o por un suicidio. En las personas mayores de 50 años esta proporción baja nuevamente. Entonces realmente estamos ante una epidemia, gran epidemia, que en México, por ejemplo, solo la rebasan por el peso y el tamaño del impacto las muertes por diabetes, más de 87,000 cada año, las muertes por enfermedad isquémica del corazón, más de 69,000 cada año. Y vean las lesiones, con 65,000 muertes el año pasado, de los cuales cerca de 21,000 son homicidios y 5,000 suicidios. Vean en el año 2005 por grupos de edad. La primera columna muestra que el homicidio en 2005 era la 10ª causa general de muerte, con el 2% de las muertes del país.
pero era la segunda causa de muerte en la población de 15 hasta los 44 años de edad. Vean el suicidio como tercera causa de muerte en las personas jóvenes. Esto era 2005, en 2009 el homicidio subió a ser la primera causa de muerte, en 2011 ya era la sexta causa de muerte general en nuestro país y la primera desde los 15 a los 44 años de edad. Tristemente, era la tercera causa de muerte en niños. Y vean ya en 2012 cómo continúa este panorama. Esto es triste, porque si además de esto le agregamos que cada año se suman en el país 3.1 millones de años de vida perdidos a causa de la violencia, y que cada año en el país 2.6 millones de años de vida con discapacidad se suman a la balanza de las personas que sufren estas victimizaciones. ¿Qué está pasando en nuestro país? No es normal de alguna manera, aunque sí entendemos la situación, lo que está viviendo América Latina, lo que está viviendo México, no sucede en otros continentes. La evolución del homicidio ha sido alarmante. Nada más entre 2007 y 2012 ha incrementado en más de 206% el homicidio en nuestro país. Y es cierto, tenemos tasas que todavía son menores que las de Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Venezuela, pero tenemos tasas 20 veces mayores a las de España o a las de Europa Occidental en su conjunto. Y esto no es aceptable, que partes del mundo estén sufriendo esta epidemia y que la mayor parte de los victimarios y de las víctimas sean la gente joven, que aquellos entre los 10 y los 29 años sean el 40% de todas las víctimas de esta epidemia contagiosa, y que las tasas alcancen y rebasen los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes jóvenes. Esto no es aceptable, y de alguna manera también la diferenciación que hay entre hombres y mujeres. Las tasas de hombres que se representan en la barra más alta son 10 órdenes de magnitud más altas que las tasas de homicidio en mujeres en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país, como se muestra en esta gráfica. Y la tasa ha aumentado 88% desde 2006, y la relación de hombres a mujeres es de 7.4 hombres que mueren por asesinato con relación a cada mujer. Y el leer los periódicos es triste, porque en México nos hemos desensitizado al dolor y a la tragedia que implica morir de una manera violenta. Un senador de la República habla de que hay más de 200,000 niños sicarios en el país, como los de estos recortes periodísticos. Niños que han matado a 62 personas. ¿En qué mundo vivimos que le estamos dejando a nuestros hijos comunidades en donde autores de 37 asesinatos tienen 18 o 19 años de edad? Y la mayor parte de estos asesinatos y de estas muertes son con armas y con balas que no se fabrican y no se permiten en este país. La tasa de homicidios y de robos es algo dinámico. Como ya lo ha explicado el doctor Sherman, hay patrones espaciales en donde vemos que los homicidios, los robos, tienen una temporalidad. Me voy a permitir hablar de uno de esos foquitos rojos, que es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que hace unos años sus municipios, sus colonias alcanzaron tasas de 600, 700 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y ahí pueden ver en el esquema, este es un mapa topográfico también de hotspots, y en la escala del lado derecho pueden ver los promedios
de mortalidad por homicidios que tienen 80 países en guerra, que no rebasan los 90 homicidios por 100,000 habitantes. Y vemos muchas colonias y barrios que rebasan 200, 250 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y lo interesante de hablar de Ciudad Juárez es que, y no les voy a explicar toda esta correlación canónica, pero al analizar los datos hay algo que les voy a destacar en este mapa. El traslape tan grande que hay entre la venta de alcohol al menudeo, la venta de cervezas, los bares y cantinas, los antros y las discotecas, llamados así en México, tienen un traslape y una correlación estadísticamente significativa con el desorden social, con el secuestro, con el robo a transeúnte y con el asesinato. Y no necesitamos ser grandes epidemiólogos para intuir por qué está sucediendo este desorden en muchas ciudades mexicanas. Ciudad Juárez ha vivido una historia tremenda. En el mes entre enero de 2010 y enero de 2013, sin embargo, hemos reducido más de 85% el número de asesinatos. En octubre del 2010 fue el mes más alto, casi 400 asesinatos, más de 10 cada día. Y el mes pasado tuvimos menos de 20 asesinatos en todo el mes. Hay cosas que se están haciendo y se están haciendo bien y se están escalando para llevar las experiencias a nivel nacional. En cuanto al suicidio, debo de reportar que más del 33% de incremento en el número de suicidios desde el año 2006 en el país, con una distribución en donde 7 entidades de nuestras 32 concentran más de la mitad de todos los suicidios en el país, pero 17 entidades que se muestran ahí en la gráfica están por encima del promedio nacional, que es de 4 suicidios por cada 100,000 habitantes. Y estas tendencias también son alarmantemente más altas en los hombres, como se muestra en la gráfica, pero han venido incrementando tanto en hombres como en mujeres. Los grupos de edad afectados también tenemos que son los jóvenes, entre los 15 y los 29 años de edad, los más afectados, y también tenemos aquellos municipios en rojo y en naranja oscuro que también predominan como zonas geográficas de mayor prevalencia. Déjenme concluir con unas reflexiones, porque este estudio es nuevo, es un estudio sólido, cuantitativo y epidemiológico muy interesante y tiene que ver con las causas de las causas. Tenemos la curva de Lawrence en México, que nos habla de la inequidad social, y tenemos que en México el 10% de la población más rica, el decil más rico, concentra casi el 36% de la riqueza del país. Si sumamos los 3 deciles más altos de la población, concentran más del 80% de todo el ingreso, menos la mitad de la población. Y esta inequidad hace que los deciles más pobres, este y que también son 11 millones de mexicanos, vivan con menos del 10% de todo el ingreso de la nación. La tercera parte del país vive con menos del 10% del ingreso. Y esta inequidad, sin duda alguna, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, como lo prueba un modelo de componentes principales y una correlación canónica que les voy a mostrar. Si vemos 2,000 municipios del país y sacamos nada más aquellos con más de 100,000 habitantes, vamos a ver que el crecimiento del homicidio, las tasas de suicidio, las tasas de homicidio, las tasas de accidentes de vehículo de motor, el crecimiento de la epidemia en estas lesiones de causa externa,
están íntimamente todas relacionadas hacia un mismo tipo de conducta, tipo de característica de este municipio. Voy a brincar muy rápido los indicadores que componen esta ecuación para resaltar que no son aquellas áreas geográficas con más urbanización, que no son las áreas más pobres y más analfabetas y más marginadas del país, en donde hay más homicidios, suicidios y más. Son, sin duda alguna, y esto nos pareció sorprendente, aquellas áreas donde el coeficiente de Gini es más alto, donde hay mayor inequidad en los municipios de nuestro país, ahí es donde hay más homicidios y suicidios. Y esta distribución inequitativa del ingreso es uno de los principales ejes en el trabajo del gobierno federal actual y en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia. Cuantitativamente es alarmante ver que los niveles donde hay más equidad dentro de un país, hay menos accidentes, hay menos tasas de homicidios, hay menos tasas de suicidios, y esto es algo muy importante para la política pública. Concluyo con las siguientes reflexiones. Cada día mueren alrededor de 200 mexicanos por lesiones de causa externa, y cada día el sector salud atiende a más de 4,000 mexicanos en los hospitales, en los especialistas de salud mental, de trauma, de psicología, y cada día muchos cientos de estos mexicanos van a resultar con una discapacidad permanente a causa de las lesiones de causa externa. El cargo anual, y se puede decir fácil, pero hablar de hasta un 15% del Producto Interno Bruto que tiramos cada año a la basura en los costos y en las consecuencias es inaceptable, y de ahí tan importante la labor de esta semana de prevención de violencia, porque ese dinero se podría invertir para responder al llamado de ayuda que nos está haciendo la población mexicana y, para el caso, la población del mundo que se da cita en este evento. La inequidad, ese es el principal factor que está correlacionado con todas las lesiones de causa externa fatales. Sí hay muchos otros factores en los que también debemos de trabajar, que nos ofrecen una explicación sobre la violencia y las conductas antisociales, pero estas se multiplican con la inequidad. Por eso en México estamos muy orgullosos y muy contentos de que en esta semana estamos planteando una meta para este decenio que termina en 2020, que es salvar más de 17,385 vidas, reduciendo a la mitad el número de homicidios. Ese es nuestro reto, esa es nuestra ambición, y también proyectamos disminuir el número de suicidios atendiéndolo de manera multisectorial, basándonos en la evidencia científica y en lo que se conoce de cómo atender este problema, y las recomendaciones que Etienne nos ha mencionado se contienen en este libro que les vamos a hacer llegar a todos en español en esta sesión. También tenemos aquí a muchos ponentes y miembros del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencia de los Estados Unidos, que van a compartir con nosotros perspectivas muy valiosas y herramientas para capacitar y formar a nuestros recursos humanos de todos los sectores y de todas las dependencias que estamos a cargo de atender este grave problema de salud pública. En México nos mueve la paz. Muchas gracias.